Su verdad me da vida. Su verdad. Su iglesia es mi familia. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Siguiendo sus huellas. Bienvenidos sean todos ustedes a Siguiendo sus Huellas. Bienvenidos a nuestra República Dominicana, Centro, Sudamérica, Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde usted nos permite entrar a su teléfono móvil, a su casa, esa casa que es un hogar de oración, un hogar de acogida, un hogar en que dice: Señor Jesús, quiero que mande tu Santo Espíritu para disfrutar este programa Siguiendo sus Huellas, que ha sido confeccionado con mucho amor. Bienvenida, Vivian, querida. Hola, ¿cómo estás, Benito? Muy alegre de recibirlos a cada uno de ustedes, de que hayan escogido este espacio especial de oración, de común unión y de aprendizaje. ¿Para qué? Para poder llevar amor a nuestras familias, a nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema muy hermoso que a veces lo damos por sentado, y es la importancia de la oración de los padres y los abuelos, por nuestros hijos, por nuestros nietos. ¿Por qué es importante en la familia orar los unos por los otros? Pero sobre todo, esa bendición tiene algo especial. Miren, yo recuerdo en mi niñez, todavía quien me llevó la primera vez a una iglesia católica, y fue mi abuela Carmela. Yo decía, esa misa en latín, no entendía nada de lo que decía, y el padre estaba De espaldas. de espaldas al altar, de espaldas al pueblo, y yo no entendía nada. Después pasaron los años y entendí que era el latín, pero es un mundo totalmente diferente al mundo que los abuelos le venden hoy en día a sus nietos. Los padres queremos hijos. Los padres que se convierten en abuelos quieren nietos para poder hacer a veces cosas que no disfrutaron con sus hijos. Pero ¿dónde está ese interés tan marcado que generaciones anteriores tenían de educar en la fe, en la importancia de tener una buena y fuerte estructura espiritual? Yo había comentado en días pasados, inclusive detrás de cámara, sobre un mundo católico. Nuestro mundo católico está constituido de muchas y pequeñas reglas, de normas, de cultos, de símbolos que nos llegan a formar a ese yo interno, a ese ser espiritual, a la continua oración, a orar en el desayuno, a decirle: Señor, gracias por la bendición de este nuevo día, a orar en familia durante el almuerzo. Aunque la vida es tan complicada, no nos juntamos a almorzar, pero sí a la cena. Usted bendice su hogar cuando llega, cuando sale. Eso es lo que los abuelos, los padres debemos estar enfocándonos el día de hoy. ¿Cómo podemos luchar con que nuestra generación próxima sea mejor que la anterior? Y eso se puede hacer formando un yo interior que cultive los valores, porque la oración me lleva a tener una verdadera comunión con el Santo Espíritu, que me regala ¿qué? Sabiduría y discernimiento para luchar con este mundo de hoy, pero luchar con amor. San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, yo estoy segurísima que oraron bastante por su hija María y también obviamente por su nieto, y ya ustedes ven el resultado. Entonces, en el día de hoy, como decía Benito, la transmisión de la fe es la labor de cada uno de nosotros. Si usted tuvo un encuentro personal con Jesús, es padre de hijos, usted tiene la obligación de darle este regalo. Es el mejor regalo que usted, papá, que usted, abuelo, puede darle a sus hijos. El padre Catalino Tejada hoy nos acompaña en el segmento Sin Rodeos, que hacía unos días que no estaba con nosotros, y vamos a hablar ampliamente, con un regalo que le tenemos, de muchas oraciones diferentes, prácticamente uno para cada día de la semana, que podemos hacer para nuestros hijos. ¿Basado en qué? En la palabra de Dios. Pues usted no se despegue de ahí, porque ese programa va a estar bellísimo. Le invito a verlo en familia y sobre todo a buscar papel y lápiz para que anote esas citas bíblicas con las que usted va a orar por sus hijos y por sus nietos. Bienvenidos.
Bienvenidos sean ustedes, en verdad les amamos mucho. Gracias por estar con nosotros en Siguiendo sus Huellas. Mi querido padre Catalino Tejada me acompaña en este segmento. Gracias, Benito. Gracias a todos ustedes que siempre con su calurosa presencia detrás de las cámaras también nos animan a nosotros a seguir al Señor más de cerca, siguiendo sus huellas. En verdad eso es un anhelo, padre. Y como es un anhelo el que tengamos hogares felices, familias realmente felices, que puedan contribuir en la sociedad, que puedan ser un reflejo del amor de Dios, hoy tenemos una petición muy, muy determinante. Padre, la oración de los padres, de los abuelos por sus hijos, ¿por qué es tan importante hoy más que nunca? Yo cuando era pequeño, partiendo de mi experiencia, a mí me enseñaron que la oración era fundamental para tener esa presencia de Dios en sus vidas. Y siempre el Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, han hablado de las generaciones que se suceden una tras otras. Y entonces recomienda a las generaciones que no pierdan la visión, que no pierdan el sentido de la transmisión de la fe. Porque transmitiendo la fe te fortalece. Y la fe produce una persona también agradecida. La fe da, dice el apóstol Pablo, la fe engendra también constancia, perseverancia. Y entonces la oración, que es la manera de comunicación que el hombre tiene con su Dios, que es el diálogo íntimo, que se hace también comunitario, dependiendo, ¿verdad? Es la herramienta fundamental para sentir esa presencia de un Dios que es cercano, no de un Dios lejano, sino un Dios que siempre está con nosotros. De hecho, el pueblo de Israel en el Decálogo, en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, tenía un mandamiento, que era el mandamiento principal, y había dicho Dios a través de ese mandamiento, el capítulo 6 del libro del Deuteronomio en el Decálogo, que Israel tenía que enseñarle a sus hijos. Enseña a tus hijos, Israel, háblales en casa, cuando estás acostado, cuando estás despierto. Le enseñarás a tus hijos esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. El famoso Shema, que Shema significa el famoso escucha. Pero escuchar por aquí, bajar al corazón y transmitirlo a todo el ser a través de la fe, que es tan importante, que impregna los sentidos de la fe. Y esa fe va fortalecida por esa, como decía, por esa oración. Pero Padre, ¿cómo logramos que ese Shema, como ese escucha Israel, escucha pueblo de Dios, sea una sugerencia a favor nuestro y no una imposición? Porque hoy en día tenemos un problemita. Usted cuando le dice a su hijo, venga mi hijo, vamos a orar, vamos a hacer el rosario en familia, lo ven como una imposición, lo ven como algo obligado, algo que no disfrutan. Mira, es que eso, primeramente, aunque nunca es tarde, pero siempre hay que intentar desde pequeño ayudarle al niño, primero a entender que el papá o el abuelo, si lo lleva a la iglesia, lo que quiere es lo mejor para él. Como cuando lo llevas a darse o a ponerse una vacuna, ya sea la vacuna del polio, la vacuna del tétano, la vacuna de tantas vacunas que están poniendo ahora, que son sumamente importantes. El niño nunca te va a decir que va a querer ir a darse un pinchazo, nunca. Pero el papá y la mamá, que son los responsables, tienen que irle a ponerle la vacuna y llevarlo. Asimismo, la fe se transmite, aunque el niño desde el principio no le parezca agradable el ambiente de la iglesia. Ahora, las iglesias tenemos un reto, y es crear ambiente también para los niños, en lo que se le transmite la fe. Nosotros en la parroquia, o en la parroquia que yo he estado, siempre tenemos un ambiente preparado para los niños, del que primero ellos aprenden y después pasan a la misa, pasan dentro, en el momento de la paz, y ahí también se les sigue transmitiendo la fe, y ellos ven a los adultos y también delante de los adultos dicen lo que han aprendido. Pero es importante eso que tú dijiste. Estamos en una generación que es contraria a lo que es las cosas de Dios.
a lo que es la enseñanza de la fe. Y estamos en una generación de ruido. Y en la iglesia lo que se promueve es un silencio y un encuentro con Dios. De hecho, el cardenal Robert Charat escribió un libro muy interesante que hablaba justamente de la fuerza del silencio. De la fuerza del silencio en una generación que tiene al ruido como si fuera un tirano. Como si fuera un villano, el ruido en el que vivimos, el ruido en el que los muchachos se ponen el casco, el ruido del vecino que tiene la música por encima de los decibeles, que llega a tu casa y te extrae los calderos, las cucharas y todo eso, te eleva los platos hacia arriba. El ruido de los carros, de las bocinas, el sistema este que me decía un sacerdote el otro día, llegué tarde, padre, a misa, llegó corriendo, como yo he llegado corriendo prácticamente ahora, y entonces me decía él, ese sacerdote, es que estamos ahora en la lucha del centímetro, en la lucha en los carros, en el tránsito, la lucha del centímetro, y en esa lucha del centímetro también están las expresiones sonoras de esa lucha. Las expresiones sonoras son la bocina, el ruido del motor, son tantas cosas en una sociedad en que realmente nosotros decimos que debemos de luchar por la paz y debemos de orar por la paz, pero ¿cómo oramos por la paz si nadie nos ha enseñado a orar? Ni siquiera por la paz, ni nada, ni para tener ese silencio profundo interior. Ese silencio. Entonces, yo sé que a las generaciones que vienen no les gusta el silencio, pero eso se transmite. Es incómodo, padre, para esta generación. La oración se transmite. A veces decían que la letra entraba con sangre, ¿te recuerdas? Sí. Cuando nosotros no queríamos ir al colegio, pero que nos llevaban a la fuerza. Yo llegué a chillar y a decir mentira para no ir a la escuela. Yo no sé si a ti te pasó. Bueno, o fuiste un niño que te dejaron en la puerta del colegio y te fuiste con tu mochila directamente corriendo al aula. Yo me tiraba 7 y 6 kilómetros para llegar a la escuela. Yo con una que Vivian, mi señora, era mandatorio para ella en sus adentros, que necesitaba ir a la escuela, pero no ocurría con todo el mundo. No ocurría de esa manera. La mayoría de niños no queríamos salir de la casa el primer año, primera semana, primer día. Muy cierto. Eso es recordado por todo. Entonces, asimismo, como también incentivamos a los niños para ir a los hospitales, para ir a la escuela, para ir al médico, para revisarse los dientes al dentista. Yo creo que también deberíamos de incentivar, o se debiera de incentivar para que los niños también se eduquen en la fe, se eduquen en los valores, en la oración, como es este tema que estamos tratando de la transmisión de la fe y de la oración de los padres a esa generación que viene. Y también el papel que juegan las diferentes generaciones en esa misma transmisión de la fe, que eso se llama tradicio o tradición, transmitir la tradición. Y en la tradición está una fe que uno ha recibido, una cercanía con Dios. Padre, y si esa tradición no está, hay que crearla. Hay que crearla. Entonces vamos a ver si podemos lograr poner un granito de arena en esa transmisión de la fe, que usted haga un compromiso el día de hoy. Vamos a ver si podemos crear una jornada de lo que es la oración. Y la palabra nos está regalando unos mandatos, unos escritos, unos versículos maravillosos que lo vamos a ver día por día. Y quiere tomar lápiz y papel, lápiz y papel para que lo podamos ver. Miren, el día 1, la voz del buen pastor. Y usted, padre, nos va a explicar esto. Ese es San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 28, muy interesante. El buen pastor conoce a sus ovejas, las ovejas le escuchan. Ahí hay una enseñanza muy grande de lo que es la transmisión también de la fe, porque un padre, en cierto sentido, una madre, un abuelo, es un pastor. Así es. Está llamado a pastorear su familia también. Pastor por excelencia. De hecho, nosotros decimos que a través del bautismo tenemos los grados, o mejor dicho, las 3 maneras de Cristo darnos su gracia en el bautismo, que es la llamada a ser sacerdotes, a ser profetas y a ser reyes, viviendo el bautismo. Entonces yo digo que también tenemos la llamada a ser pastores, a pastorear en este sentido en nuestra casa. Cada abuelo, cada abuela, cada padre, cada madre. Sí, están llamados a ser pastores. Y fíjate que a veces se pierden las ovejas, fíjate que a veces hay ovejas que son fuertes. El domingo del buen pastor, recuerdo yo, que enviaba
enviaba un videíto que me gustó mucho de un pastor, parece que eso era por un pueblo de allá de Oriente, que iba con un grupo de ovejas. Y resulta, y viene el caso, que va cruzando una calle el pastor echando las ovejas. Y una de las ovejas, parece que era macho cabrío, se devolvió y le dio con la cabeza al pastor y lo tiró por tierra. Y no solamente le dio una vez, sino que se devolvió, le dio otra vez, y le dio otra vez, y le dio otra vez. Y yo decía, ¿y habrán ovejas dentro de un rebaño que un pastor quiera, que cuide, que ame, que sean capaces las ovejas de darle tremendo cabezazo al pastor? Pues sí, también aparecen ovejas que le dan cabezazos, también aparecen hijos que no le corresponden al padre según la educación. No es de doble vía, sino que el padre tiene que sacrificarse más por un hijo, porque hay una persona que es más débil en la familia, que hay un hijo que se va por otro lado, una hija que se va por otro lado, pero realmente estamos llamados a eso, a tener el corazón de padre, a tener el corazón de pastor. Y el corazón de padre y el corazón de pastor siempre son misericordiosos. Alguien que vela por las ovejas más allá. Juan 10, capítulo 10, del 27 al 28. Sí, anótelo, porque eso es una guía para su familia. Muy interesante. El día 2, vemos a un siervo bueno y fiel. Un siervo bueno y fiel, padre. ¿Dónde lo encontramos? El siervo bueno y fiel es un padre, una madre, un abuelo que le transmite a los hijos lo que ha recibido, lo que le han encargado. Esa es la parábola de aquel hombre, de aquel siervo que es dejado en la casa y que en vez de ponerse a darle golpe a los servidores, a los otros servidores de la casa, o a comerse y a beberse lo que dejaron los amos, nada más, comérselo él, cuida de todo lo que está en la casa. Un cuidador, un protector. Y entonces, aparte de eso, de cuidarlo, el siervo bueno y fiel es aquel en el que el amo ha puesto toda su confianza y no defrauda al amo. Es decir, nosotros somos administradores y estamos llamados a ser siervos buenos y fieles con lo que hemos recibido, con lo que Dios nos ha regalado. Precioso, hay que tenerlo muy claro. Mateo 25, versículo 23. Mateo 25, versículo 23, para que lo anote. Día 3, acudir siempre a Dios. Lo vemos en el Salmo 77, versículo 2. Esa es la oración incesante que aparece en todos los lados. Y también Jesús la propuso en muchas ocasiones, en diferentes evangelios. Había una viuda que era inoportuna, que estaba siempre molestando al rey de aquella región. Y el rey dijo, por molestarme tanto, voy a quitarme esta viuda de encima y voy a darle lo que ella me pide. O el Salmo lo dice, voy a invocar al Señor, a mi Dios. Él siempre me escucha, Él siempre está atento. Y entonces este Salmo que tú acabas de citar, pues nos remite a eso, a ser insistente en la oración. Una mujer que se pone de ejemplo. Las mujeres son muy importantes en esto de la oración. De hecho, el otro día leía un libro de las mujeres y la oración, que hablaba de Judith, de Esther, de Ruth, de esas grandes mujeres que prefiguran ya a la Virgen María, y prefiguran no solamente a la Virgen María, sino a la iglesia. Y la iglesia somos todos, un corazón de iglesia, un corazón femenino, un corazón que ama hasta el extremo, como la Virgen María, que también ha amado al pie de la cruz. Entonces este salmo justamente tiende a que nosotros no desfallezcamos, no desmayemos de frente a la oración, y que también así la transmitamos, que los que nos rodean vean nuestra confianza en Dios. Es importante que lo vean. Un hombre que se arrodilla delante de sus hijos es un hombre que sus hijos dicen, ¡ay, mi papá arrodillándose! ¡Wow, qué belleza! ¡Qué grande tiene que ser delante de aquel que mi papá o mi abuelo, que es tan fuerte, se arrodilla! Entonces yo también tengo que arrodillarme delante de ese, o delante de esa presencia, delante de ese Señor. De manera que valen más los actos que 1000 palabras a veces. De rodillas ante Dios para estar de pie ante los hombres. Claro que sí. Así mismo. El día 4 me llena de regocijo, Padre. Obrar para el bien. Y lo vemos en Apocalipsis 21 al 27. Ese libro del Apocalipsis también, 21, 27, es llamando al hombre, a la mujer de nuestro tiempo, al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, al tío, al tía,
que nada impuro entre ni salga de la boca del hombre. Ya Jesús lo había dicho también, que no llamáramos impuro a nada que Dios había santificado. Se lo dijo a Pedro un día presentándole unos animales, pero aquí está hablando de las palabras. Tú sabes que la oración es la comunicación, es la palabra. Entonces, asimismo, el hombre tiene que cuidarse muy bien con las palabras, que no salga, va a decir el apóstol Pedro, también Pablo lo repite en una de sus cartas, que no salga de vosotros palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando a la gracia de Dios que está dentro de nosotros, y no exasperemos el espíritu que se nos ha dado de Dios dentro de nosotros. Eso es importante. Pero hay padres que hoy en día se exasperan, se incomodan de tal manera que a los hijos los mandan, usted sabe para dónde. Muchas veces transmitimos lo que llevamos a nuestros hijos. Por eso es que es tan importante que lo que transmitamos sea la fe, que lo que transmitamos sea la oración, porque a veces transmitimos la mentira, la violencia, las infidelidades, transmitimos también la duda, la falta de fe, porque se escucha cuando un padre, por ejemplo, los niños lo copian mucho. Los niños copian hasta las malas palabras de los padres. Sí. A veces no saben, ni siquiera lo que significan. Cierto. Pero escuchó al papá diciéndola y ya está diciendo esa misma mala palabra como una manera de expresión, como si fuera normal. Las primeras malas palabras yo no las escuché de mis padres, sino que las escuché de adultos. Y yo a veces ni sabía Como lo algo que significaban las malas palabras. Y después, me fui corrigiendo a la hora que me encontré con alguien que me estaba transmitiendo la fe, con mis padres, mis catequistas, una monja que fue catequista mía, pero saber que los padres, los abuelos, en sí la familia, es la iglesia doméstica y es la primera que está encargada de transmitirle la fe y los valores a los hijos, que no es la escuela, nosotros estamos muy equivocados, no es el catecismo. Después, el catecismo lo que va a hacer es fortalecer lo que nosotros le hemos transmitido de fe a los hijos, pero ya hayan aprendido en casa, que es la primera escuela. Y algo que yo quiero aprender, padre, es a dejarme conducir por Dios como un pater familia, como un cabeza de familia, y lo vemos el día 5. Gálatas 5, versículo 16. Ese Gálatas 5, versículo 16, como tú dices, es la conducción que llama Pablo al hombre, la conducción del hombre por el Espíritu, de parte del mismo Dios que nos ha dado. Dejarnos conducir Que por ese no Espíritu. nos dejemos conducir, dice, por las apetencias tampoco. Pablo va a ser muy certero en eso y también va a ayudarnos a nosotros, los que tenemos una concepción muy a la piel de lo que es justamente lo que es la corporeidad, lo que es la carne, porque Pablo va a decir, no se dejen conducir por la carne, condúzcanse como hombres del Espíritu. El Espíritu, decía Jesús, está pronto, la carne es débil, tengan mucho cuidado, permanezcan. Le dijo a los discípulos cuando se fue al monte a orar, allá en el huerto de Getsemaní, le dijo, permanezcan aquí, oren y velen. Yo voy arriba a orar. Y los discípulos lo que hicieron fue que se durmieron, que es muy significativo eso. No nos dejemos dormir. Decía un refrán, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Se lo lleva, y más en este mundo. La corriente está rapidísima en este mundo, arrastrando a nuestros jóvenes, arrastrando a los niños. Ya hay mucha gente que quiere meter dentro del corazón de los niños una ideología totalmente diferente, a aquella doctrina que le transmite los valores. Es decir, una ideología que lo desestructure en todos los ámbitos. Formación. Lo deforme. Decía el Papa Francisco justamente que estamos en una cultura que tiene que ser reconstruida. Una cultura reconstruida. Y como necesito ayuda, padre, y necesito en esos momentos tan difíciles, el día 6 nos manda a invocar al ángel de la guarda. Vemos a Daniel 3:92. Daniel 3:92 es importante. Mira, Daniel con Azarías, Isaías y Misael fueron conducidos en horno de fuego. Y Abednego.
Sí, bueno, es que le dicen nombres a veces, cierto. porque ellos estaban en un pueblo que lo habían conquistado, Babilonia. Sí, Y entonces sí, en Babilonia así es. le querían obligar a adorar a los dioses y comer los alimentos que ellos comían. Y entonces Daniel y los otros dos jóvenes, que eran amigos. educados, que fueron amigos, eran educados por otra nación. Es como los jóvenes que nosotros tenemos, que muchas naciones se lo quieren llevar a sus países, quieren mandarlo a la OEA, y en la OEA tú sabes que le dan el visto bueno. Cuando un joven sale bueno, por lo general no lo deportan para acá, deportan a los que se portan mal. Y entonces los jóvenes que son buenos, que desgollan en diferentes carreras, ámbitos, esos jóvenes por lo general quieren Ven para quedarse a acá. algunos países con ellos. Entonces eso pasaba en aquel tiempo con Babilonia. Se llevaba a los jóvenes que eran muy inteligentes, a Daniel y a sus dos amigos, se lo llevaron, y entonces se dieron cuenta que ellos no adoraban al Dios de los cananeos, ni al Dios tampoco de Babilonia. Y entonces, además que comían sus alimentos, que eso es importante, uno piensa, pero eso es como tonto, no comer los alimentos que comen en otra parte. No, ellos tenían sus reglas, tenían Es que su comer doctrina. alimentos significaba usar las bebidas alcohólicas, las drogas, las maneras. Hay una simbología. Exactamente, y la simbología también de los mismos animales, lo que significaban los animales para ellos. Entonces ellos no se doblegaron ante eso y prepararon un horno grande de fuego. Lo metieron en el horno de fuego, eran 3, y aparecían una cuarta figura. Esa cuarta figura se dice que es el ángel de Dios, el ángel de la guarda, que cada uno de nosotros lo tenemos. De hecho, yo estoy intentando, que ahora son las primeras comuniones en este tiempo, ya casi están pasando para esta fecha, pero en mayo, por ejemplo, pasado ya, y ahora ya casi junio, son las primeras comuniones, porque es el Día de las Madres, son fechas importantes, Muy el mes de la cargadas. Virgen, mayo sobre todo, y entonces ya para el mes de junio, entonces hacen la primera comunión, y a mí me gusta enseñarle a los niños esta oración del ángel de la guarda. Yo Ángel puedo de la clamar guarda. a un de adulto, el ángel de la guarda, Sí. Padre, Sí, claro que para sí. que me guíe, para que me Tu proteja. ángel de la guarda no se va nunca se va de ti si tú no lo echas a través del pecado, con una conciencia del pecado. El ángel de la guarda, aún tú combatiendo en el pecado, está luchando junto a ti, porque al mismo tiempo que hay un ángel que te cuida, a veces hay hasta 7 demonios que quieren, como los que expulsó Jesús de María Magdalena o de algunas personas, expulsaba legiones, pues así hay legiones intentando hacerte sucumbir. Y el ángel de la guarda nunca va a desaparecer de ti. Amén. No solamente del niño, sino también del adulto, que tiene su propio ángel de la guarda puesto por Dios. Entonces el ángel de la guarda apareció con los 3 jóvenes que unánimes cantaban: bendito sea el Señor Dios de Israel. Y ahí está el cántico de la criatura, que también se utiliza mucho en la iglesia, especialmente los primeros domingos en la oración de los laudes, que se hace con los hijos. Domingo de la primera semana. Precioso, ese ángel de la guarda va a guardar mi camino, valga la cacofonía. Un corazón nuevo en el día 7. Ese corazón nuevo es el que le pedimos a todos ustedes de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sean buenos padres y abuelos. Claro Padre, que sí. Vemos Ezequiel 36, 26. Profeta Ezequiel, precioso el profeta Ezequiel. Tú sabes que ese pasaje se lee mucho también en la vigilia de Pentecostés. Os daré un corazón nuevo, os infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Haré que viváis, que sigáis mis caminos y viviréis según mis preceptos, etcétera, etcétera. Entonces es precioso, porque yo he escuchado a muchos niños también que esa oración la hacen, sobre todo los padres que le han transmitido la fe. Siempre pídele a Dios que te dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ellos lo hacen, ellos dicen: Señor, te pido que me des un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y entonces eso es precioso, porque también me imagino que un padre que lo enseña, un padre que lleva al niño hacia esta oración, es pidiéndole a Dios todos los días por él, y la renovación que viene a través también de acoger la fe, que pasa por la oración, la expresión de la oración, que se expresa a través de la oración, y que el niño ya lo ha asimilado y el niño lo ha vivido. Así que importante, pedirle al Señor siempre a través de la oración un corazón nuevo, pero pedirlo también para el padre, para la madre, para el abuelo, es un corazón nuevo. Dame un corazón nuevo. Precioso, Padre. Si usted se ha dado cuenta, ha sido una jornada de 7 días en que empezamos con un buen pastor que me guía, que me cuida, que me lleva de la mano hasta pedir un corazón nuevo, después de haber pasado por todo lo que es una transformación. Padre Catalino, gracias por ser parte nuestra.
Amén, gracias. Un mensaje de cierre para tantos padres y abuelos que quieren ser mejores cada día. Nada, que a veces también algunos padres se desilusionan porque no ven el fruto esperado. No puede pasar a todos, hasta nosotros los párrocos. A veces el maligno quiere engañarnos y no vemos como los frutos inmediatos, sí. pero siembra, que es importante. Dios es el que hace crecer. Y aunque un hijo se descarríe, podemos decir así como dicen muchos, como dicen algunos hermanos, se descarríe. ¿Sabes una cosa? Si tú has sembrado en su corazón, la semilla está ahí. Y algún día volverá al Señor, porque Dios es fiel. Algún día recordará al Señor, como el hijo pródigo, capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, donde el hijo pidió la herencia, le dijo, me voy de la casa del Padre, me voy de la casa de Dios, me voy de la casa de mi papá, lo malgastó todo, y al final, ¿qué dijo? Volveré a la casa de mi padre. En la casa de mi padre me trataban como un rey, me trataban como un hijo, me trataban como lo que era. Entonces voy a ir a la casa de mi padre. Siempre tendrá la semilla, no te desencantes, Dios es fiel. Santa Mónica, le dijo San Ambrosio, un hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Entonces, un hijo que tú encomiendas en la oración a Dios, un nieto que tú encomiendas en la oración a Dios, un sobrino, un ahijado que tú encomiendas en la oración a Dios, no se pierde, no puede perderse. Amén. Padre, no hay palabras. Gracias. Gracias, ¿verdad? Benito. Mucho Sí. cariño por usted. No se pierda si su vida. Tenemos mucho más para usted. Seguimos. Y por ahí viene el momento más esperado por todos. Señor le bendiga. Eva Vladingerbroek is a Dutch legal philosopher who lives in the middle of a society in Europe that's being transformed by the climate agenda. Eva, appreciate your coming on tonight. Is it clear to people in Europe that this is just a straight-out power play by the Chinese government to displace the West? No, not clear enough, I'm afraid. I don't think that they see through the real agenda behind this. And obviously, these people know only how to rule by fear. So what is happening is not just China, but also our government officials, our elites obviously benefit from a fearful society, from fearful people. People are afraid that the world is going to end. Because what is a better way to get people to comply to the things that you say that they have to do than by, having them actually fear for their lives? That's always the globalist tragedy. We've seen it with COVID, but the climate is probably even more effective because, well, if you really believe that the world's going to end, what is there that you wouldn't do in order to save the planet? And so that strategy of creating a crisis, of saying, well, we have an emergency and it needs to be solved now. We are on thin ice. We're all going to die. That's incredibly effective. And the solution that they always present you with is that we, us ordinary people, have to give up our rights, our property, and our freedom in order to solve this so-called crisis. It's always a rules for thee, but not for me type of situation. That is why we are the only ones that will end up not eating meat, not flying anymore, not being allowed to drive our cars. But for them, nothing ever changes. Eva Vladingerbroek es una filósofa jurídica y analista política holandesa de 26 años de edad, quien creció en una familia cristiana pero alejada del catolicismo. Sin embargo, aunque creía en Cristo, el mal en el mundo la guió a reconocer la única iglesia verdadera, la Iglesia Católica. La joven filósofa cuenta su proceso de conversión, lo que más la cautivó de la Iglesia Católica y cómo encuentra en ella inspiración y fuerza para enfrentar las ideologías anticristianas. Vladingerbroek se crió en una familia con convicciones cristianas. Su madre era católica y su padre protestante. Aunque nunca decidió definitivamente por cuál religión, comenzó a practicar el protestantismo. Fue bautizada en la iglesia protestante y asistió a la iglesia durante varios años cuando era niña. Aunque su padre decidió unirse a su madre en las misas hace unos 15 años, decidió unirse a ella porque estaba cansado de lo politizada, izquierdizada que se había vuelto su iglesia protestante. Me uní a ellos, pero como toda adolescente me sentí que no pertenecía, cuenta la joven filósofa. Durante los últimos días de sus estudios y el comienzo de su carrera política experimentó muchas reacciones negativas por sus opiniones políticas conservadoras. Durante ese tiempo me di cuenta de todo corazón
que no estábamos peleando una pelea política, derecha contra izquierda, sino que estábamos lidiando con una pelea espiritual, el bien contra el mal. Esa toma de conciencia empujó a la joven filósofa a sustentar su análisis político en principios religiosos cristianos. Abiertamente comencé a involucrar mi fe en mis comentarios políticos y decidí de inmediato que nunca volvería a transigir en eso. Experimenté lo que sucede cuando sales y hablas de tu amor por Cristo. Las fuerzas del mal en el mundo se hacen más fuertes porque no hay nada que odien más que el testimonio. Pero las fuerzas del bien en mi vida también son 100 veces más fuertes y me hacen más fuertes. Escuchemos a Eva en uno de sus discursos. Some months ago, I was at a conference at a conservative think tank in Sweden, together with Yoram Zoni. In my speech there, I spoke about the tyrannical COVID measures and how I felt that the dangers of the QR society were much more prevalent than most people thought. In that speech, I spoke openly about God, stating that our God-given rights, like bodily integrity, were heavily being violated by the vaccine mandates. After the conference later that day, we, Yoram and I, had a discussion with some of our Swedish conservative friends, and they told me that talking about God in Sweden or in any other Northwestern European country would make you lose about 90% of your audience and should be avoided at all costs. Well, Yoram and I took a different stance, and that stance is exactly the one that I want to talk to you about today. Let me tell you right away. Not only do I disagree with the statements that conservatives shouldn't openly and unapologetically talk about God, I also think the very reason we are losing some of the most important battles right now is precisely because we've lost track and sight of God. But before I get further into that, let me start off by saying that, as you can tell from my example about Sweden, and probably from many of the people that you've met today, that conservatives aren't necessarily easily definable. Conservatism in Europe knows many nuances and different tones depending on where you find it. Our neighbors in the south or in the east might be quite different than us ourselves here in Northwestern Europe. And that's understandable, of course, because what is more natural than wanting to defend your own, your national heritage, your national identity, and your culture? Especially, of course, in a time of rapid cultural decay, mass migration, and demographic change. But let's zoom out of the realm of national policies for a second. What unites us conservatives? Generally speaking, I would say that all real conservatives care deeply about the three transcendentals: the good, the true, and the beautiful. And of course, we can debate each other endlessly about what the substance of those three things might be. But what I think is most important is the fact that we think there is such a thing as morality, that there is such a thing as the truth, and that there is such a thing as beauty. You see, we believe in the concept of these things, the metaphysical idea behind them. But we are a dying breed. Customs, craftsmanship, religion, tradition, all landmarks that used to give Western men some sort of guidance and a sense of identity have been under massive attack, and some might say even willfully destroyed. And as a result, we now live in a globalized world without any physical or moral borders, leaving most of us permanently confused, disoriented, and isolated. And ladies and gentlemen, that is exactly the fate that the globalist neoliberal elites have in mind for us. And it's not so difficult to guess why. Uprooted, lost people are easy to control. They want to turn us into docile consumers that buy what they offer and do what they say. And so far, they've been quite successful at it. Things that were once up were now down, and vice versa. We've all heard the examples, one most recently, of course, being the one that we just talked about of the man that just won the NCAA swimming championship, female championship.
And of course, this is just one of many examples. We all know that the list of left-wing idiocracies is endless. But I'm afraid, ladies and gentlemen, that we have something bigger to worry about than the gender madness and other progressive projects. We are dealing with an enemy that doesn't just want to brainwash us. We are dealing with an enemy that wants to get into our brains. An enemy that wants to play God. Because the fact of the matter is that the globalists who want to make us believe that everything is a social construct won't stop there. They want to make us believe that even life itself is a construct, one that they can design and, of course, therefore control. And like all other things, they will bring this to us under the guise of equality and other noble pretexts such as public health. Because if there's one thing that we have seen and that we can take away from the past 2 years, it's that people have been shown to be incredibly willing to give up their freedom in order to be protected by the state. And this is no surprise, of course. With the decline of Christianity, people have become increasingly afraid of the afterlife, or rather, the lack thereof. And that is why, if there is one thing that modern man is nowadays incredibly afraid of, it's death. So protecting public health, of course, sounds like an amazing, noble goal. And it is therefore an incredibly effective tool in gaining control over millions of citizens. But what if the elites offer us something more than just protection from death with their vaccine passports? Well, what if they can promise us not just protection of death, from death, but the eradication of death itself? Well, that's where transhumanism comes in. Transhumanism promotes the view that the human species should take control over its own evolution through technology. Technologies such as brain implants, genetic engineering, and nanotechnology, eventually allowing for us humans to become immortal in the cloud, but not that cloud. Promising us paradise on earth, the most rich and powerful people on the planet are currently working on tools that will alter human nature forever. I know that all of you know Elon Musk, and I know that you all know him from Tesla, right? The self-driving cars. But have you ever heard of the concept or of the name Neuralink? I see some people are nodding, but I see loads of people who don't. Well, let me tell you, Neuralink is one of Elon Musk's other projects, and it's a chip that can be implanted into the brain, convert your brain activity, so mind you, those are your thoughts, into a digital form and have them seriously uploaded to that cloud. And of course, also Elon Musk sells this Neuralink as something that could be beneficial to public health, stating that the chip could address brain or spinal injuries and make up for whatever lost capacity someone might have. So next time, and I know some of you like him because of the base things he says on Twitter, please think about that too. And not just Neuralink. What about human ectogenesis, or growing a baby outside of the woman's womb? Well, that's already on the way. Chinese scientists reportedly already have created an artificial womb for fetuses to safely grow in what they call a robotic nanny. Not a mother, a nanny. And we all know already that soon women will be sold this new fantastic advancement by saying, well, you won't have to suffer through those debilitating 9 months of back pain and swollen feet, and you won't have to take a break from your career anymore. This is all part of the so-called Fourth Industrial Revolution, which entails the blurring of boundaries between the physical, digital, and biological world. And that revolution is very much taking place as we speak. In fact, most of the response to the pandemic has relied on Fourth Industrial Revolution technologies, such as genetic sequencing, vaccine biotechnology, and contact tracing, aka mass surveillance software. And if you still believe that all of this is for the greater good and it won't be used against us, then I have to say, I'm sorry, but you're being dangerously naive. Transhumanism
will be presented to us as the Holy Grail, but in fact, it's the poisoned chalice. I can imagine that some of you still might be thinking that I'm exaggerating this, but well, the reality is that I'm not the one saying it, they are. All we have to do is listen. For example, some years ago at the annual meeting of the World Economic Forum, Yuval Noah Harari said, and I quote, "Soon corporations and governments will be able to hack all people. This will be the greatest revolution in biology since the very beginning of life. Science is replacing evolution with intelligent design, not the intelligent design of some god above the clouds, but our intelligent design," end of quote. Bottom line is, ladies and gentlemen, we don't take our enemies seriously enough. We can't seem to imagine that there are people on this earth who want to create a new human, a new world that is evil. As Baudelaire once said, the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. And he was right. Because how do we expect to win a war against enemies that we don't even see for what they are? Well, if we don't see it, we won't win that war. But yet there is solace and there is hope. Because what happens when humans try to change their nature? All you have to do is think about the story of Icarus. He thought he could change his human nature and fly to the sun. And what happened to him? He came crashing down. So in the end, especially us Christians who believe in God, we know that playing God never has worked and it never will work. Evil will perish in the end. But that's no reason to sit back right now, because the evil that we're facing has the potential to take control over millions of people on an unprecedented scale for a very long period of time. So standing by isn't an option. So what should we do? Well, the older I get, the less I believe that this is a matter of left and right. We don't need something smaller. No, we need something much greater than globalism, something much greater than transhumanism. We need the greatest. We need God. Religion will be the only... Religion will be the only antidote to the evils of transhumanism and globalism. And sadly, I really don't believe that anything else will cut it. We are fighting such a large evil that only with him on our side, and we do have him on our side because we have the truth on our side, we will win this fight. But if we spend our energy on hiding him, because we might lose some people in our audience, well then why would he be there for us? I've often heard conservatives say, oh, but Christianity in the West, it's done. We can't get the youth, we'll scare them off. Well, we might, but we are a civilization at the brink of extinction. And we can go argue that we can save this all with secular liberal values, but we've been doing that for decades, and how is it working for us? I refuse to compromise on this, and I think that that is exactly the type of mindset that young people crave nowadays. In a world where everything is limitless, gray, and vague, giving a clear answer is the most liberating thing that you can do. And the beautiful opportunity that we have at hand here, ladies and gentlemen, is that, exactly as we've heard from our other speakers today, most young people, people of my generation in Northwestern Europe, or in Europe and America too, hardly know anything about God, Christianity, and the church. But that gives us an opportunity. We are much more of a blank slate than the generation of our parents who rebelled against the church because they were grown up in the spirit of the 68 ans. But how do we expect to have people turn to God and the truth if we don't introduce them to them? The Bible says the truth will set you free. So will we embrace the lies and globalism and watch Europe destroy itself from within? Or will we embrace the truth and fight for it? I know what we should do. Thank you very much.
Gracias por acompañarnos toda una hora en este programa que es suyo, Siguiendo sus Huellas. En el día de hoy hemos hablado de un tema precioso, pero que sobre todo esperamos que usted pueda incorporarlo en su familia a partir de hoy, si no lo hace. Es orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, para de alguna manera que todas las bendiciones que el Señor tiene para ellos les llegue y transmitirle la fe, que puedan ellos poder echar hacia adelante una familia centrada en Cristo. Nuestro Padre Catalino Tejada nos acompaña hoy y va a orar junto a nosotros. Así que a usted le invito a que llame a los miembros de su familia para que oremos unidos en este momento, para que el Señor se derrame en su hogar, para que usted le traiga a los pies de Jesús esas cosas que inquietan su corazón, quizás algún enfermo que haya en el hogar, probablemente un hijo que usted tiene que está un poquito descarriado, probablemente utilizando sustancias no convenientes para él, fumando, quizá con malas compañías. En este momento vamos a ponerle todo eso a Jesús. Usted no deje de orar, por más que sus ojos quizá no vean una solución rápida, usted manténgase orando y por eso le invitamos en este momento a que lo haga. Siguiendo sus Huellas está para usted todo el tiempo a través de las redes sociales. Nuestro canal de YouTube, usted nos busca, se suscribe y comparte este mensaje, pero también estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en el 809-620-4443 para que nos siga, para que nos envíe sus testimonios y para las solicitudes de oración como en este momento. Te invitamos a que cierres tus ojos para orar de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos porque eres un Dios de amor. Y especialmente has enviado a tu Hijo Jesucristo para que fuera nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y lo enviaste para que naciera a través de una mujer en el seno de una familia. Y en esa familia también le enseñaste a orar, le enseñaste a rezar con las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que también a la familia humana que en este tiempo pasa por diferentes situaciones, nos ayudes a acercarnos más a ti y a tener un corazón como el tuyo. A cada familia también, que es iglesia doméstica, santuario de la vida, escuela de valores, nos ayudes también con la misión que tú nos has encomendado de transmitir la fe y que seamos fuertes a través de la oración, que es el diálogo que tenemos contigo, Señor. Tú nos enseñaste a orar cuando los discípulos te pidieron que le enseñara a orar como Juan enseñó a sus discípulos, y tú le diste la mejor oración, la oración del Padre nuestro, llamar a Dios Padre, Papá. Por eso te pedimos, Señor, que nosotros en esta gran familia donde Dios es nuestro Padre, que es la iglesia, nos encontremos cada vez contigo y que nuestra fe crezca, se robustezca, especialmente que también podamos dársela a la generación que viene, la generación que nos sustituirá a cada uno de nosotros, que sea una generación con fe, pese a tantos combates que tiene, pese a tantas luchas que se presentan en este tiempo y tantos falsos dioses, los ídolos que se proponen en esta generación, para que ellos puedan combatir contra tantas acechanzas también que le presenta el enemigo. Te pedimos, Señor, que nos ayude a tener intimidad contigo a través de la oración, tener un diálogo contigo, que te conozcamos y que tú nos conozcas especialmente, que conozcas, Señor, y que dejemos conocernos por ti a cada miembro de nuestra familia, que conozca lo más íntimo de nuestro corazón y que a través de las relaciones familiares, que las generaciones se van fortaleciendo y se van sucediendo una tras otras, se estrechen los vínculos, especialmente esos vínculos paternos, maternos, esos vínculos de filiación de hermanos, también los vínculos entre generaciones que ya están casi desapareciendo, los abuelos, los bisabuelos. Deja, Señor, que siempre aprendamos de las generaciones que quieren pasarnos ese gran valor de la fe, esa gran virtud que mueve montañas,
que hace crecer, que hace también que nosotros nunca caigamos en el abismo de la inconsciencia ni de la duda. Fortalece, Señor, a nuestro pueblo, República Dominicana, fortalece a nuestras comunidades, fortalece a nuestra familia, iglesia doméstica. Bendito y alabado eres, Señor. Bendito eres. Glorificado seas por siempre y grande es tu nombre. Grande es tu nombre, Señor. Gracias. Bendito eres, Señor. Y usted sabe una técnica que podemos implementar todos nosotros para nuestros hijos, sus nietos, es leer la Biblia. Leer la Biblia en familia. Me llega un versículo muy particular. Cuando Jesús le pidió a la samaritana, dame de beber. Así está pidiéndole Jesús hoy en día a tantos abuelos, a tantos padres, que le den de beber a sus hijos la palabra de vida, la palabra de instrucción, la palabra de guía. Gracias por ser parte de nuestra familia, gracias por estar en Siguiendo sus Huellas, en un programa más. El Señor le bendiga, derrame su gracia y le dé una guía extraordinaria para usted y los suyos. Amén. El Padre Bendición, El Señor esté con ustedes. y con tu con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Amén. Su verdad me da vida. Su verdad. Sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy, Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.